Bienvenidos nuevamente a el audiolibro El hombre más rico de Babilonia. Cómo manejar el dinero para alcanzar tus sueños más grandes. No olvides activar la campanita para que te llegue la notificación en cuanto subamos un nuevo capítulo o bien iniciemos un nuevo libro. Capítulo número 5. Las 5 leyes del oro. Si pudieras escoger entre un saco lleno de oro y una tablilla de arcilla donde estuvieran grabadas unas palabras llenas de sabiduría, ¿qué escogerías? Al lado de las vacilantes llamas de una hoguera alimentada con arbustos del desierto, los morenos rostros de los oyentes brillaban animados por el interés. ¡El oro! ¡El oro!, respondieron a coro los 27 presentes. El viejo Calapap, que había previsto esa respuesta, sonrió. ¡Ah! Continuó, alzando la mano. Escuchen a los perros salvajes a lo lejos en la noche. Aúllan y gimen porque el hambre les corroe las entrañas. Pero denles comida y observen qué hacen. Se pelean y se pavonean y después siguen peleándose y pavoneándose sin preocuparse por el mañana. Exactamente igual que los hijos de los hombres. Denles a escoger entre el oro y la sabiduría. ¿Qué hacen? Ignoran la sabiduría y malgastan el oro. Al día siguiente gimen porque ya no tienen oro. El oro está reservado a aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Calapap cubrió sus delgadas piernas con la túnica blanca, pues la noche era fría y el viento soplaba con fuerza. Porque me vieron servido fielmente durante nuestro largo viaje. Porque cuidaron bien de mis camellos. Porque trabajaron duro sin quejarse a través de las arenas del desierto, y porque los he visto enfrentarse con valentía a los ladrones que han intentado despojarme de mis bienes. Esta noche voy a contarles la historia de las 5 leyes del oro, una historia que jamás habrán escuchado. Escuchen, presten mucha atención a mis palabras para comprender su significado y tenerlas en cuenta en el futuro si desean poseer mucho oro. Hizo una pausa impresionante. Las estrellas brillaban en la bóveda celeste. Detrás del grupo se distinguían las descoloridas tiendas que habían sujetado fuertemente en previsión de posibles tormentas de arena. Al lado de las tiendas, los fardos de mercancías recubiertos de pieles estaban correctamente apilados. Cerca de allí, algunos camellos tumbados en la arena rumiaban satisfechos, mientras que otros roncaban, emitiendo un sonido ronco. «Ya nos has contado varias historias interesantes, Calapap», dijo en voz alta el jefe de la caravana. «En ti vemos la sabiduría que nos guiará cuando tengamos que dejar de servirte. Les he contado mis aventuras en tierras lejanas y extranjeras, pero esta noche voy a hablarles de la sabiduría de Arcat, un hombre sabio que es muy rico». «Hemos oído hablar mucho de él», reconoció el jefe de la caravana, «pues era el hombre más rico que jamás haya vivido en Babilonia. Era el hombre más adecuado porque usaba el oro con sabiduría, más que cualquier otra persona lo hizo anteriormente. Esta noche voy a hablarles de su gran sabiduría, tal cual como Nomasir, su hijo, me habló de ella hace muchos años en Nínive, cuando yo no era más que un solo joven. Mi maestro y yo nos habíamos quedado hasta bien entrada la noche en el palacio de Nomasir. Yo había ayudado a mi maestro a llevar los grandes rollos de sus tontosas alfombras que debíamos mostrar a Nomasir para que se hiciera su elección. Finalmente quedó muy satisfecho y nos invitó a sentarnos con él y a beber un vino exótico y perfumado que recalentaba en el estómago, bebida a la que yo no estaba acostumbrado. Entonces nos contó la historia de la gran sabiduría de Arcat, su padre, la misma que les voy a contar. Como saben, según la costumbre en Babilonia, los hijos de los ricos viven con sus padres a la espera de recibir su herencia. Arcat no aprobaba esta costumbre. Así pues, cuando Nomasir tuvo su derecho a la herencia, le dijo al joven: «Hijo mío, deseo que heredes mis bienes. Sin embargo, debo demostrarte que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por tanto, quiero que recorras el mundo y que demuestres tu capacidad de conseguir oro y de hacerte respetar por los hombres. Para que empieces con buen pie, te daré 2 cosas que yo no tenía cuando empecé, siendo un joven pobre, a sanar mi fortuna. En primer lugar, te doy un saco lleno de oro. Si lo utilizas con sabiduría, conseguirás las bases de tu futuro éxito. En segundo lugar, te doy esa tablilla de arcilla, donde están grabados las 5 leyes del oro. Solo serán eficaces y seguras si las pones en práctica en tus propios actos. Dentro de 10 años volverás a la casa de tu padre y darás cuenta de tus actos.
Si has demostrado tu valor, entonces heredarás mis bienes. De no ser así, se los daré a los sacerdotes para que recen por mi alma y pueda ganar la buena consideración de los dioses. Así pues, Nomacir partió para vivir sus propias experiencias, llevándose consigo el saco de oro, la tablilla cuidadosamente envuelta en seda, su esclavo y sus caballos que los montaron. Los 10 años pasaron rápidamente y Nomacir, como había convenido, volvió a la casa de su padre, que organizó un gran festín en su honor, festín al que estaban invitados varios amigos y parientes. Terminada la cena, el padre y la madre se instalaron en sus asientos ubicados en la gran sala, semejantes a 2 tronos, y Nomacir se situó enfrente a ellos para dar cuenta de sus actos tal como lo había prometido su padre. Era de noche. Decidí ir a Nínive porque era una ciudad próspera con la esperanza de poder encontrar buenas oportunidades allí. Me uní a una caravana e hice numerosos amigos. 2 hombres conocidos por poseer el caballo blanco más hermoso, tan rápido como el viento, formaban parte de la caravana. Durante el viaje me confiaron que en Nínive había un hombre que poseía un caballo tan rápido que jamás había sido superado en ninguna carrera. Su propietario estaba convencido de que ningún caballo en vida podría correr más deprisa. Estaba dispuesto a apostar cualquier cantidad, por muy elevada que fuera, a que su caballo podía superar a cualquier otro caballo en toda Babilonia. Comparado con su caballo, dijeron mis amigos, no era más que un pobre asno fácil de ganar. Me ofrecieron como gran favor la oportunidad de unirme a ellos en la apuesta. Yo estaba entusiasmado por aquel proyecto tan emocionante. Nuestro caballo perdió y yo perdí gran parte de mi upo. El padre rió. Más tarde descubrí que era un plan fraudulento organizado por aquellos hombres y que viajaban constantemente en caravanas en búsqueda de nuevas víctimas. Como puede suponer, el hombre de Nínive era su cómplice y compartía con ellos las apuestas que ganaba. Esta trampa fue mi primera lección de desconfianza. Pronto recibiría otra, tan amarga como la primera. En la caravana había un joven con el cual me uní en la amistad. Era el hijo de padres ricos como yo y se dirigía a Nínive para conseguir una situación aceptable. Poco tiempo después de nuestra llegada, me dijo que su rico mercader había muerto y que su tienda, muy valiosa, retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador poco prudente y malgastador. Finalmente me deshice de él, pero el negocio había empeorado hasta tal punto que ya no quedaba casi nada, aparte de mercancías invendibles, y no tenía más que oro para comprar otras más. Malvendí lo que quedaba a una israelita con una suma irrisoria. Los días que siguieron fueron amargos, padre. Busqué trabajo, pero no encontré ninguno, pues no tenía ningún oficio ni una profesión que me hubieran permitido ganar dinero. Vendí mis caballos, vendí a mi esclavo, vendí mis ropas de cambio para comprar algo que llevarme a la boca y un lugar donde dormir, pero el hambre se hacía sentir cada vez más. Durante aquellos días de miseria recordé su confianza en mí, mi padre. Me habías enviado a la aventura para que me convirtiera en un hombre y que estaba decidido a conseguirlo. La madre ocultó su rostro y lloró tiernamente. En aquel momento me acordé de la tablilla que me habías dado y en la que habías grabado las 5 leyes del oro. Entonces leí con mucha atención tus palabras de sabiduría y comprendí que, si primero hubiera buscado la sabiduría, no hubiera perdido todo mi oro. Memoricé todas las leyes y decidí que cuando la diosa de la fortuna me volviera a sonreír, me dejaría guiar por la sabiduría de la edad y no por la juventud inexperta. En beneficio de los que están aquí sentados, voy a leer las 5 leyes del oro. 1. El oro acude fácilmente en cantidades más importantes al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y del de su familia. 2. El oro trabaja con diligencia y en forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de los hombres sabios. 4. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no le son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Y 5. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue al seductor consejero de fraudes y estafadores, o que seña de su propia experiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Estas son las 5 leyes del oro tal cual como mi padre me las escribió, afirmó, con mucho más valiosas que el mismo oro. Les he hablado de la enorme pobreza y de la desesperación a las que me había conducido mi experiencia. De nuevo miró a su padre. Sin embargo, no hay mal que 100 años no dure. El fin de mis desaventuras llegó cuando encontré un empleo, el de capataz de un grupo de esclavos
Era un proceso lento, puesto que tenía que satisfacer mis necesidades. Admito que gastaba con reparo porque estaba decidida a ganar tanto oro como me lo habías dado, padre, y antes de que hubieran transcurrido los 10 años. Un día, el jefe de los esclavos, del cual me había hecho bastante amigo, me dijo: «Eres un hombre ahorrador que no gasta a diestra y siniestra todo lo que gana. ¿Tienes oro reservado que no produce?» «Sí», le contesté. «Mi mayor deseo consiste en acumular oro para reemplazar el que mi padre me había dado y del cual yo lo perdí. Es una ambición muy noble. ¿Y sabes que el oro que ahorraste puede trabajar para ti y hacerte ganar más todavía, más oro?» Ay, mi experiencia ha sido muy dura porque todo el oro que mi padre me ha dado ha desaparecido y tengo miedo de que suceda lo mismo con el mío. «Si confías en mí, te daré un provechoso consejo respecto a la forma de utilizar el oro», replicó él. «Dentro de un año, la muralla que rodeará la ciudad estará terminada y dispuesta a acoger las grandes puertas centrales de bronce destinadas a proteger la ciudad contra los enemigos del rey. En toda Nínive no hay metal suficiente para fabricar esas puertas, y el rey no ha pensado en conseguirlo. Ese es mi plan. Varios de nosotros vamos a reunir nuestro oro para enviar una caravana tan lejana a las minas de cobre y de estaño para atraer a Nínive el metal necesario para fabricar las puertas. Cuando el rey ordene que se pongan las puertas, nosotros seremos los únicos que podremos proporcionar el metal y nos lo pagará a buen precio. Si el rey no nos compra...» Con el tiempo me aceptaron como miembro del mismo grupo de inversores para otras empresas. Aquellos hombres eran sabios a la hora de administrar provechosamente el oro. Estudiaban cuidadosamente todos los planes presentados antes de pasar a ejecutarlos. No se arriesgaban a perder su capital o a estancarlo en inversiones no rentables que no hubieran permitido recuperar el oro. Empresas insensatas como la carrera de caballos y la asociación a la que había formado parte por culpa de mi experiencia, ni siquiera habrían sido merecidas su consideración. Ellos habrían detectado los peligros de las empresas inmediatamente. Gracias a mi asociación con aquellos hombres, aprendí a invertir mi oro para conseguir que me diera beneficios. Con el paso de los años, mi tesoro aumentaba cada vez más deprisa. No solo el que había ganado, sino también el que había perdido, y había atraído mucho más. A lo largo de mis desgracias, mis intentos y mis éxitos, he puesto a prueba la sabiduría de las 5 leyes del oro repetidamente, padre. Y estas se han revelado justas en cada ocasión. Para aquel que no conoce las 5 leyes del oro, el oro no acude a él y se gasta rápidamente. Pero para aquel que consigue las 5 leyes, el oro acude a él y trabaja como un fiel esclavo. Nomasir dejó de hablar e hizo una señal a un esclavo que se encontraba al fondo de la sala. El esclavo trajo de uno en uno tras pesados sacos de cuero. Nomasir tomó uno de los sacos y los colocó en el suelo frente a su padre, dirigiéndose con él una vez más. La primera ley del oro. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien de previsión de su futuro y del de su familia. El hombre que solo reserva la 10ª parte de sus ganancias de forma regular y la invierte con sabiduría, seguramente creará una inversión valiosa que le procurará unos ingresos para el futuro y una mayor seguridad para su familia si llegara el caso de que los dioses le volvieran a llamar hacia el mundo de la oscuridad. Esta ley dice que el oro siempre acude libremente a un hombre así. Yo puedo confirmarlo basándome en mi propia vida. Cuanto más oro acumulo, más oro acude a mí rápidamente y en cantidades crecientes. El oro que ahorro proporciona más, igual que lo hará el tuyo, y esas ganancias proporcionarán otras ganancias. Así funciona la primera ley. La segunda ley del oro. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le demuestra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. Verdaderamente, el oro es un trabajador voluntarioso. Siempre está impaciente por multiplicarse cuando se presenta la oportunidad. A todos los hombres que tienen un tesoro de oro reservado, se les presenta una oportunidad, permitiéndoles aprovecharla. Con los años, el oro se multiplica de manera sorprendente. La tercera ley del oro. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. El hombre se aferra al poseedor prudente, aunque se trate de un poseedor despreocupado. El hombre que busca la opinión de hombres sabios en la forma de negociar con oro aprende rápidamente a no arriesgar su tesoro y a preservarlo y verlo aumentar con satisfacción. La cuarta ley del oro. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no le son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro.
Para el hombre que tiene oro, pero no tiene experiencia en los negocios, muchas inversiones parecen provechosas. A menudo, estas inversiones comparten un riesgo y los hombres sabios que las estudian demuestran rápidamente que son muy poco rentables. Así pues, el poseedor del oro inexperto que se fía de su propio juicio y que invierte en una empresa con la que no está familiarizado, descubre a menudo que su juicio es incorrecto y paga la experiencia con su parte de su tesoro. Sabio es aquel que invierte sus tesoros según los consejos de hombres expertos en el arte de administrar el oro. La quinta ley del oro. El oro huyó del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que se fía de su propia inexperiencia y de románticas intenciones de inversión. El nuevo poseedor de oro siempre se encontrará con proposiciones extravagantes que son tan emocionantes como la aventura. Estas dan la impresión de proporcionar unos poderes mágicos a su tesoro, que lo hacen capaz de conseguir ganancias imposibles. Pero verdaderamente desconfíen. Los hombres sabios conocen bien las trampas que se esconden detrás de cada plan que pretende enriquecerte de forma repentina. Recordemos a los hombres ricos de Nínive, que no arriesgaban a perder su capital ni a estancarlo en inversiones no rentables. Aquí termina mi historia de las 5 leyes del oro. Al contártelas, te he revelado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no se trata de secretos, sino de grandes verdades que todos los hombres deben aprender primero y seguir después si desean escapar de la multitud que, como perros salvajes, se preocupa todos los días por su ración de pan. Dentro de 10 años, contando esta misma noche, ¿qué puedes decir de este oro? Entre ustedes hay hombres que, como Nomasir, utilizarán una gran parte de su oro para comenzar a acumular bienes y, por consiguiente, guiados por la sabiduría de Arkad, dentro de 10 años no cabe la menor duda de que serán ricos y respetados por los hombres, como el hijo de Arkad. Nuestros actos sabios nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida para servirnos y ayudarnos. Del mismo modo, seguramente nuestros actos imprudentes nos persiguen para atormentarnos. Desgraciadamente, no se pueden olvidar. Los primeros de los tormentos que nos persiguen son los recuerdos de cosas que tendríamos que haber hecho, oportunidades que se nos presentaron pero que no aprovechamos. Los tesoros de Babilonia son los más importantes. Más importante que ningún hombre es capaz de calcular su valor en piezas de oro. Todos los años adquieren más valor. Como los tesoros de todos los países constituyen una recompensa, la rica recompensa de que espera a los hombres resueltos, decididos a conseguir la parte que merecen. La fuerza de nuestros propios deseos contiene un poder mágico.